Por ejemplo, cuando por alguna situación de diferencia con mi esposa, a veces yo me altero y luego el Señor me recuerda y me dice, en eso necesitas cambiar. ¿Sí? O cuando vas manejando y luego te desespera porque en eso necesitas cambiar. O cuando le hablas fuerte a una persona, en eso necesitas cambiar. O cuando piensas mal de una persona antes de tener elementos, en eso necesitamos cambiar. O decisiones sin raíces, sin fundamentos y después nos arrepentimos, bueno, en eso necesitamos cambiar. Y si tú y yo le pedimos una lista al Señor, oye Señor, hazme una listita, ¿no?, de las cosas en las que yo necesito cambiar. ¿Ha visto las papelerías esas de los acordeones que necesitamos un acordeón muy grande? Entonces, mis hermanos, necesitamos cambiar. Hasta en los detalles más pequeños, más mínimos, necesitamos cambiar. ¿Por qué? Porque dicen que, ¿cómo dice el dicho? De que de gotita en gotita se llena el jarrito, el cantarito, lo que sea, ¿no? De detallito en detallito que nosotros tenemos, se hace una personalidad, se hace la característica, el carácter de una persona. Entonces, si nosotros no vamos poniendo delante del Señor todas estas cosas, estos pequeños detalles en donde es necesario cambiar, pero los pasamos por algo. Yo que cantaba, decía, ya no quiero ser igual, y me venían un chorro de cosas. Yo como que me quería meter en el canto, pero yo veía cuántas cosas, o sea, cuántas cosas necesito cambiar. ¿O soy yo el único? No. Necesitamos cambiar, necesitamos. Levante su mano derecha el que necesite cambios. Muy bien. Así manténgala y dígale, Señor, dame una lista de las cosas en las que necesito cambiar. Pero, Señor, dame la fuerza para aceptarlas, reconocerlas y tener el vigor, la entereza, la decisión, la determinación de ir a la acción y cambiar. Dese un aplauso. ¿Qué haríamos en el chinito? Deja usted el chinito, la chinita, ¿ya la vio transmitiendo? No, tengo un artista transmitiendo la chinita. ¿Qué le ponía yo ahí? Bien bajado ese balón. Jesucristo es el camino de la verdad y la vida. Casi nada. Muy bien. Quiero darles un mensaje, mis hermanos, que si usted no pone atención, así como entró, se va a ir. así se ve. Pero si usted le dice, Señor, quiero poner atención, abro mi corazón, abro mi espíritu, para que tú hagas, Señor, conforme a tu poder y conforme a tu sabiduría, conforme a tu gracia y conforme a tu justicia y conforme a tu paz y conforme a tu gozo y conforme, o sea, imagínate cuántas cosas tiene el Señor, hágase en mi corazón y entonces usted va a ser transformado. Ponga mucha atención. Hace unos días tuve la oportunidad de dar un mensaje en un funeral. Siempre los pastores somos invitados a esa fiesta. Yo le digo fiesta porque es una gran oportunidad para dar el mensaje. La gente está sensible y
y saben que un día van a estar en ese lugar. Y deja tú, morirse no es el problema. ¿A dónde te vas? Ese es el problema. Porque de morir, todos van a morir. ¿O no? Todos vamos a ese lugar. Pero el problema no es morir. La gente le tiene miedo a morir, pero no le tiene miedo a dónde va a ir después de morir, porque no sabe, porque no lo entiende. Por eso evita el morir, pero no se prepara para dónde ir, porque morir es un instante, es un momento. Se desprende tu espíritu de tu cuerpo y es el morir, es un instante. Y entonces yo estaba en ese lugar y escuchaba una canción, porque estuvimos después del cura que dio su mensaje, dio su misa, dio su, ¿cómo le dicen? Su ceremonia. Pero había una que estaba cantando un canto cristiano en una guitarra, que era la canción Cara a Cara de Marco Vidal. Entonces, muchas veces nosotros podríamos estar confundiendo la situación religiosa, la situación de un ambiente con la esencia de las cosas espirituales. Y la gente podría estar en un momento solemne, escuchando un canto bonito, pero de muerte. Que la gente va y a un funeral, a una cosa de esas, se porta muy elocuente, muy respetuoso, y luego escucho, y luego dicen, no, sí, pobre fulano, pobre sultano, no, según el muertito, ¿no? Sí, ya, etcétera, etcétera. Bueno, nos vemos, hasta luego, y seguimos, ¿no? O sea, no hay un conocimiento pleno de lo que sucedió allí. Bueno, déjeme decirle que no hay conocimiento pleno en los cristianos de lo que está sucediendo ahorita en el mundo. Muchas veces siguen igual, haciendo las mismas cosas, siendo impuntuales, siendo incompetentes, siendo lo que sea, y no nos damos cuenta. Es una señal de los últimos tiempos. Y a veces pensamos que necesitamos más esto, más lo otro, más no, lo que tú necesitas es una rendición total a Dios. Lo que tú y yo necesitamos es una rendición total a su palabra, rendición total a su voluntad. Y entonces vamos a empezar a tener ojos espirituales y vamos a empezar a darnos cuenta que las cosas que están sucediendo tienen compatibilidad con lo que está escrito en la palabra, y entonces lo que está escrito en la palabra, si yo tengo una rendición a Dios, me voy a enterar perfectamente en qué consiste lo que está sucediendo en el mundo. De otra manera, sí, guerra, rumores de guerra, sí lo dicen, siempre lo han dicho, y bla, 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 y seguimos en la misma situación sin entender, y el tiempo se nos va, hasta que nos canten Cara a Cara de Marco Vidal. ¿Verdad? Es angustioso. El mensaje que traigo, que ni lo he empezado, se llama ¿qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa en el mundo? ¿Será que estamos en los umbrales del fin de los tiempos? A ver, voltea a ver a la persona que tiene a un lado y pregúntale, ¿será que estamos en los umbrales? Así como lo señala la Escritura.
¿O será que solo estamos viviendo, no sé, una guerra comercial, una guerra geopolítica, sin ninguna relevancia en el plano profético? Bueno, las cosas parecen tener ambos tintes, tanto profético, guerra comercial y política, pero la pregunta más importante será: ¿Dios está detrás de todo esto? Porque vemos el panorama desde las cosas las estuviera haciendo el diablo. Oh, sí, la pandemia y la injusticia política, esto, y ahí están ahora tratando de aprobar la pedofilia, y ahí están las feminaces o feminazas o quién sabe cómo se llaman, y ahí están los nazis ahora también tratando de levantarse, y el Ku Klux Klan, que supuestamente ya no se manifestaba, ahora se está manifestando. El diablo, el diablo, el diablo. ¿Será el diablo? ¿Será que el diablo puede trabajar en exclusiva aparte de Dios? Porque esto llega a asustar. Por lo menos llega a poner a la iglesia en un estado de incomodidad, o llega a poner a la iglesia fuera del control de Dios. Y vemos las pantallas y la cuestión, y vemos que ya se está levantando la cuestión del anticristo, y vemos toda esta situación, y la iglesia se llena, en gran parte de la iglesia se llena de intriga, de miedo, diablo. Pero déjame decirte que lo que está en perfecto control de nuestro Señor. Lo que está pasando en el mundo no es otra cosa más que de Dios, la palabra de todo lo que iba a suceder. O sea que no está pasando nada fuera de lo que Dios estableció en su perfecto control de que estas cosas iban a suceder. O sea, no es un poder aparte del diablo, que el diablo tenga exclusivas aparte de Dios, y que él es muy agresivo y muy feo y muy perverso. Sí lo es, pero lo es hasta donde Dios se lo permite ser. Entonces, todo lo que está sucediendo, mis hermanos, está en el perfecto control de la mano de Dios. No va a ir más allá de lo que Dios delimitó. Entonces, nuestra dependencia de conducta, de amor, de gracia, de adoración, de alabanza, de cumplimiento, de todo eso, no depende de la agenda que Dios tiene para el mundo, sino de la agenda que Dios tiene para su iglesia. Pero la mayoría de la mayoría de la gente, cristianos y no cristianos, están dependiendo más de la agenda del mundo que de la agenda de la palabra, pensando que el diablo es malo, 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 y que el diablo tiene su agenda personal aparte de Dios, y que nos puede hacer daño, llega a asustar, de verdad que sí. Pero la verdad de esto es que el Señor está en pleno control total, absoluto, lo más mínimo como lo más máximo de las cosas que están sucediendo. Dios tiene el control. Denle un aplauso al Señor. El Señor tiene dos agendas, una terrenal y la otra espiritual. Una es visible y la otra es invisible. Pero la agenda invisible rige y establece lo que la visible hace. La agenda invisible de Dios,
la que se ejerce en el Espíritu. Las cosas que ojo no ha visto, las cosas que oído no oye, son las cosas espirituales que están rigiendo el universo entero, no solamente la tierra, sino el universo entero. Los cielos de los cielos no pueden contener por la gloria de Dios, el cetro de Dios, el lugar de Dios, el trono de Dios. El reino universal del Señor es el reino espiritual. Y las cosas naturales que suceden aquí en la tierra, que es un puñito, es una estancia pequeñita, depende de ese reino espiritual. Entonces las cosas que están sucediendo en la tierra se rigen en el mundo espiritual, en el mundo invisible. Dicho de otra manera, nada se hace en el mundo que no venga de la agenda invisible de Dios. De tal forma que todo esto que está sucediendo viene de la agenda invisible de Dios. ¿Y cuál es nuestro papel? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Por qué nos regimos? ¿Qué nos hace tener miedo? ¿O qué nos hace tener seguridad? ¿Lo que está sucediendo en el mundo? ¿O lo que Dios dictamina? Todo depende de la situación de tu corazón. ¿En dónde está tu corazón? ¿Dónde anda tu corazón? Si tú tienes miedo de las cosas que están sucediendo en el mundo, entonces tú dependes del mundo. Y estás esperando que Gatell ya dé el verde. Ay, ya deberíamos de estar en el verde. Y no, a lo mejor nos regresan al rojo. ¿Y qué vamos a hacer con el rojo? O sea, pensando en que las cosas dependen de Gatell y dependen de las cosas que en el mundo hay. Entonces, cuando la gente está dependiendo de estas cosas, no entiende la agenda espiritual. Esto que está pasando está perfectamente calculado y estrictamente supervisado por Dios. El mundo se asombra por el coronavirus y que las grandes potencias del mundo, que los Rockefeller y que los Soros y los Illuminati y la masonería y todo ese tipo de cosas. Todo esto es lo que se dicta desde una agenda divina. Los Rockefeller, los masones, los Illuminatis, los nazis y las feminazas y todo ese tipo de cosas se rigen estrictamente desde la agenda espiritual de Dios. Por eso dice la Escritura que en todo debemos de dar gracias a Dios. En todo tiempo, en todo lugar, por todas las cosas de verdad. ¿Por qué? Porque todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios, no a los que aman al mundo, porque los que aman al mundo, si el mundo está mal, van a ser afectados. Pero los que aman a Dios, aunque el mundo esté de cabeza, nosotros estamos felices. Amén. O sea, dicho de otra manera, todos estos instrumentos de principio de dolores está hecho estrictamente para los incrédulos. Todo lo que está pasando en el mundo está hecho estrictamente para los incrédulos, no para nosotros. Toda esa pandemia y todos esos oros y todas esas cosas, y todo está hecho para los incrédulos y los que no son parte de la familia de Dios. Pero hay algo que el Señor me revela, hay algo que el Señor me dice. Cuando estoy escribiendo esto, el Señor me dice, cuando estoy hablando, fíjese, ponga atención, cuando estoy hablando de incrédulos, estoy hablando también de los hijos de Dios que no creen. Dice la palabra de Dios que en los días de Noé todo estaba normal, todo estaba tranquilo.
Se casaban, se daban el casamiento, tenían fiesta, tenían diversión, tenían todo, iban a trabajar, iban a sembrar o estaban ocupados en lo que sea. Dice así la Escritura, así estaban los días de Noé, tranquilos. ¿No has oído a la gente? ¿Qué onda? ¿Cómo está? No, yo tranquis, la verdad, tranquis. Todo estaba tranquilo y de pronto, ¡ras!, el cielo empieza a tronar. ¿Saben una cosa? Nunca había tronado. En los tiempos de Noé, nunca había tronado. Hoy en día los tronidos y los rayos son normales para nosotros, pero en los días de Noé nunca había tronado, porque dice la Biblia que Dios hacía subir la humedad del suelo hacia arriba. No llovía, no conocían las nubes, no conocían lo que eran los rayos y los tronidos, no se conocía. Dios regaba la tierra con un vapor, eso dice la Escritura, léalo, ahí está en Génesis. Pero dice la Escritura, pero sucederá cuando Cristo venga por su iglesia como en los días de Noé, que la gente tranquila, no pasa nada, y de pronto, ¡ras!, que empieza a tronar el cielo. ¿Se pueden ustedes imaginar el solo hecho de que empezaron a aparecer nubes y se empezaba a oscurecer el cielo? Ya todos estaban húmedos. Antes de que cayera la humedad ya estaban húmedos todos. Era tremendo, espantoso. Ahora imagínense que empezó a tronar y no ha sucedido que empieza a tronar y hasta las ventanas tiemblan en la casa y todo eso. Imagínense en aquel tiempo las chocitas cómo temblaban y cómo decían, y el pánico, el pavor. Pero dice la Escritura que Dios fue el que le cerró la puerta al arca de Noé. No fue Noé, fue Dios el que cerró la puerta. Y todos perecieron. Todos estaban tranquilos. ¿Qué onda? Yo tranquis. Ah, qué bien. Oye, ¿qué onda con esto del corona? Ah, es otra cosa que va a suceder, va a pasar. ¿Y vas a la iglesia? Pues cuando tengo tiempo. Ah. ¿Vas a ir a la iglesia el domingo? Vamos a una nueva. Entonces ahí les caigo. ¿Y qué tal si empieza a tronar y te humedeces? Hoy la gente está igual, no pasa nada, a pesar de ver tantas señales y tantas cosas, no hace nada. Punto 2. Hay una tercera agenda en las manos de Dios, y esta es una agenda compartida entre Dios y sus redimidos. La primera agenda es la agenda que tú ves con ojos, que está sucediendo, que está pasando. La segunda agenda es la agenda espiritual de Dios, que no estamos viendo, pero que sabemos que está. Y hay una tercera agenda, y esta es la agenda que Dios tiene para sus hijos. De tal forma que nosotros debemos de estar ocupados en lo que Dios tiene para mí, y no en la agenda del mundo. Pánico en el mundo, y pánico por esto, y ahora qué vamos a hacer, pues yo no sé, ay, pues que Dios nos agarre confesados y amparados. Y la gente está así, ¿por qué? Porque solamente participa de la agenda del mundo, que Dios esa agenda la hizo para los que no son sus hijos, para que viendo se arrepientan, para que se den cuenta. Pero no la hizo para los creyentes, porque hay una agenda de Dios. Diga, hay una agenda de Dios. Hay una agenda de Dios que me involucra a mí. Esa agenda de Dios, sin mí, no está completa. Si tú no te la creíste, estás fuera de la agenda. Y más vale que tú estés en la agenda de Dios, porque si no estás en la agenda de Dios, te va a dar miedo lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Porque en los días de Noé no solamente empezaron a juntarse las, empezó a oscurecer
oscurecerse el día, no solamente empezó a tronar, empezó a llover, y empezó a llover tupidamente, y ¿cómo es posible? Y empezó a llover y 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 a llover, y no se detuvo la lluvia, y el agua empezó a subir, a subir, a subir, a subir. No atendió los gritos desesperados de la gente, no sirvieron, no funcionaron, no hubo quien atendiera a toda esta gente. El agua siguió subiendo, subiendo, subiendo hasta que todos perecieron. Porque en Dios hay un tiempo de gracia. Ha estado insistiendo, insistiéndote, visitándote, diciéndote, otra vez te dice, y otra vez te dice, y otra vez te dice, y otra vez te dice, hasta que se cierra la puerta. Y cuando vienen todas estas cosas, y el agua empieza a subir, a subir, a subir, a subir, ¡Dios! Ya no está Dios. Porque escuchamos más la agenda del mundo que la agenda de Dios. Esta agenda no tiene nada que ver con la agenda del cumplimiento de los incrédulos, la agenda de Dios para contigo. Esta agenda tiene que ver con la participación de la iglesia, o sea, de los redimidos en el gobierno de Dios. Dios en esta agenda nos llama a gobernar con Él. Por encima de los coronavirus y por encima de los soros y por encima de todo eso que está sucediendo en la agenda hacia los hombres, hacia los impíos, Dios tiene una agenda para nosotros, para gobernar con Él. Pero si tú no entras en esta agenda, te va a dar miedo todo lo que va a suceder en el mundo, porque dice la Escritura que la maldad se incrementará y cada día vamos a ver cosas más malas y más malas y más malas y más malas y más atrevidas de parte del enemigo y más misteriosas y más perversas y más aquí. Y si tú no estás participando en la agenda de Dios para gobernar por encima de todas estas cosas, todo eso te va a envolver. Lo que podemos sufrir los cristianos en este tiempo es la persecución o el rechazo del mundo por causa del Evangelio. Eso sí, el Señor no nos dice que no lo sufriremos. Por causa de ser cristianos, por causa de ser íntegros, por causa de estar en esta agenda. El mundo nos va a rechazar, no nos ama el mundo. Nos va a perseguir y nos va a molestar. Eso el Señor no nos dice que no nos va a librar de eso. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo, porque yo tengo una agenda para ti. Pero los distraídos, los que no andan haciendo lo que se les pegue la gana, lo que se les pegue la gana. O sea, viven, se les pega la gana, hacen lo que se les redompega la gana, piensan lo que quieren, actúan de manera que les sea más efectivo, en emociones, hacen y toman decisiones así al azar, sin consultar la palabra, sin ir a la agenda divina, donde la agenda divina me diga si verdaderamente eso es lo que tengo que hacer o no. Porque a fin de cuentas, todos compareceremos. ¿Ante quién? Ante el tribunal, sí, todos compareceremos ante Dios. Todos vamos a Dios para entrar en su reino o para vergüenza, dice la Escritura. Y el que tiene miedo de las cosas del mundo, seguramente cuando vaya a Dios, irá a vergüenza. Cuando se presente delante de Dios.
la puerta estará cerrada. Hoy es el día importante. Hoy es el día. ¿Por qué nos rechaza el mundo? Porque se supone que nosotros estamos estableciendo un reino superior al reino del mundo. Son dos gobiernos paralelos. Uno quiere establecer su régimen de manipulación, dolor y angustia, muerte y eterna perdición. Y el otro es un gobierno de luz, un gobierno de poder, de justicia, de liberación, de poder económico, que no depende de los bancos mundiales, no depende del ¿cómo se llama esta? De la moneda. No depende del poder económico, no depende de los bancos mundiales, sino depende de las mismas bóvedas celestes de los tesoros de Dios. Por eso, a nosotros los cristianos, los que sabemos y entendemos de la agenda de Dios, ¿qué me importa que el dólar se vaya a 100? ¿Qué me importa que si hay o no hay, que si vino, que no, que sí, estamos apercibidos de las cosas que suceden? Pero estamos agarrados de una agenda de Dios. Dice la Escritura que aunque pases por donde, por valle de muerte, ¿qué cosa? No temeré mal alguno. 1000, 10,000 caerán y a ti no te tocará, ni peste tocará tu morada, dice el Señor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío. O sea, si nosotros entendemos esa agenda de Dios, eso es morir de frente, eso es morir, eso es ponerle el pecho a las balas, como dicen ahí los mundanos, ponle el pecho a las balas. Pero no podemos ponerle el pecho al mundo si somos del mismo mundo y pensamos igual que los del mundo y tenemos los mismos miedos del mundo y tenemos la misma inseguridad que tienen los del mundo. ¿Cómo? Si le pones el pecho a las balas del mundo, te van a hacer pedazos. ¿Alguno de los que están aquí está conmigo? Amén. Y si le echa chi, mejor no espere a que empiecen a juntarse las nubes, porque estas nubes del mundo de terror, de maldad, ya no se van a detener. Este ruido del mundo ya no se va a detener. Ya las cosas no van a ser como antes. ¿Por qué creen que inventaron la onda de la nueva qué? La nueva normalidad. Y al rato van a inventar otra. ¿Cómo se irá a llamar? No lo sé. Lo regular de la normalidad o quién sabe qué. Pero ya te van a meter más y más y más y más cosas. Y cuando no entendemos esto es porque nuestro espíritu está inerte. Decía un hermano, ¿por qué será, pastor, que, fíjese nada más, yo en el trabajo soy bien dinámico, pero llego a la iglesia y me duermo? Y yo voy bien, me baño en la mañana, voy a todo dar bien cambiadito, bien rasurado, y llego a la iglesia, me siento y me duermo. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Había dormido sus 8 horas, había descansado muy bien, se bañó, se cambió, se rasuró, se perfumó, se preparó para venir y llegando aquí, rájale. Diciendo amén, uno piensa que está diciendo amén, pero no, se le está yendo la... ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque no está en la misma dimensión. Y te voy a decir una cosa, si esa dimensión del Espíritu choca contigo y te hace dormir, no estás en la dimensión del Espíritu. No, es que anoche, pastor, yo me dormí hasta las 5 de la mañana orando. Bueno, te concedo razón.
que a lo mejor por eso, porque realmente traes un cansancio físico, porque toda la noche estuviste despierto. Pero si no es así, si descansaste bien y llegando, te cabeceas, no hay compatibilidad con las cosas espirituales, o de plano el predicador duerme. Señor, otra cosa de la cual tienes que cambiar. Para terminar, es la primera cita bíblica que voy a tomar. Pero durante todo este mensaje he recitado como 50 citas bíblicas que no necesité poner cita. Segunda de Corintios 4, verso 6. Segunda de Corintios 4, verso 6. Dice así: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La palabra tinieblas, escuchen esto por favor. La palabra tinieblas quiere decir angustia, dolor, quebranto, pobreza, condenación, sin motivo, a la deriva, sin rumbo, vulnerable, sin sentido, en amargura, sin esperanza, abatido, cansado, muerto, muerta. Satanás es el príncipe ¿de qué? De las tinieblas. O sea que Satanás es el príncipe de todas estas cosas. Quien anda en tinieblas, anda en todas estas cosas: angustia, dolor, quebranto, pobreza, condenación, sin motivo, a la deriva, sin rumbo, vulnerable, sin sentido, en amargura, sin esperanza, abatido, cansado, muerto, muerta. No se dan cuenta de las cosas espirituales. El más grande problema es que somos espíritu y no nos damos cuenta de las cosas espirituales. Es como si fueras caballo y no corres, como si fueras perro y no ladras, como si fueras pez y no nadas. Por ahí había que un tiburón vegano, ¿no? Una película por ahí que había. Buscando a Nemo. No. Los peces son amigos, no comida. Sí, imagínate un tiburón vegano. Hay mucho tiburón vegano en el mundo. ¿Por qué? No entienden que son espíritu y como no entienden que son espíritu, rechazan las cosas espirituales. Son veganos y veganas. Pero dice la escritura que acabamos de leer, porque Dios que mandó que de las tinieblas, o sea, de todo ese mundo de muerte, dice, resplandeciese la luz. Es el que resplandeció, ¿dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? En nuestros corazones, en nuestro espíritu. O sea que ya no somos de las tinieblas, ya no somos de la angustia, de la muerte, de todas esas cosas, sino que ahora la luz de Jesucristo tiene que resplandecer en nosotros para que podamos entender la agenda espiritual que Dios tiene con nosotros. Y esa es la agenda que Él hizo, que de las tinieblas viniéramos a la luz para resplandecer en esto. ¿Qué coronavirus ni qué cosa? Por ahí algún corazón podría estar diciendo, lo voy a acusar con Gatell, pastor. Dicen que ya le anda compitiendo fama, ¿no?, a Gatell con el presidente.
Ya va a poner a otro presidente para que no le quite fama. Ok. Tinieblas quiere decir eso. Es por eso, o es por demás, claro en esto, lo que está pasando en el mundo. Es eso precisamente lo que le sucede a la humanidad. Están muertos. La humanidad está muerta. La humanidad está en tinieblas. A la humanidad no le ha resplandecido la luz de Jesucristo. Pero a ti y a mí sí. Amén. De tal forma que lo que le suceda al mundo y lo que pase en las tinieblas no debe de ser mi raíz de interés, sino debe de ser la raíz de mi interés, la luz que resplandece en mi corazón, que es de la faz de Jesucristo. Porque ellos están muertos, no les ha resplandecido la luz de Jesucristo. Viven en las tinieblas, viven en el lamento, viven en la oscuridad, viven en esa dimensión, y Dios es luz, dice la Escritura, y no hay ninguna tinieblas en Él. Entonces no debe de haber ninguna tiniebla en nosotros. Si nosotros vivimos en su presencia, si Él vino a nuestro corazón, lo iluminó de tal manera, lo iluminó de tal forma, que nosotros somos expresión de la luz. Si te angustia el mundo, si te angustia lo que sucede, pídele a Dios que regrese la luz. Regularmente, cuando la gente está en tinieblas, puede darse una idea de algo, pero cuando lo iluminas te das cuenta del detalle más claro. Por eso, cuando cantamos renuévame, Señor Jesús, viene la listonona. Fíjale, echar fuera la envidia, la crítica. Oh, si soy bien peleonera. Que no me toque. No me siento yo. Oh, padre, también. Oh, soy bien gritón. Oh, yo respondo. Soy bien chismosa. Que soy. O sea, todas esas cosas empiezan a venir a nuestra vida y a nuestro corazón. Cuando la luz de Jesucristo resplandece en tu corazón, ilumina tu vida, ilumina tu corazón de tal forma que tú te das cuenta de lo que está mal en ti. Cuando la luz de Jesucristo no resplandece en ti, te das cuenta de lo que está mal en los demás. Ay, pastor, le traigo un comentario. No crean que es chiste. Pero ¿no cree usted que el hermano fulanito o la hermanita fulanita ya se está pasando? Porque como que yo veo que ella manda al viejo y como que no debería de ser. O sea, nos damos cuenta más de las cosas de la gente que de nuestro propio corazón. Pero cuando nos resplandece la luz de Jesucristo y hemos echado fuera todas las tinieblas y toda la angustia y toda la maldad y todas esas cosas, nos damos cuenta hasta de los detalles más pequeños que no han sido cambiados en nuestro interior. Padre, perdóname por esto. Y muchas veces andamos pidiendo perdón hasta porque matamos una hormiguita. Estamos acostumbrados a que no haya tinieblas en nuestro interior, y la luz de Jesucristo nos deja ver, resplandece tanto que nos deja ver qué tantas cosas dijimos bien o dijimos mal, o qué tanto pensamos. ¿Ya viste a la hermana fulana? ¡Oh! No te resplandece la luz de Cristo.
Dice la palabra del Señor que en su luz veremos la luz. Con la luz del intelecto humano no podremos ver las verdades eternas de Dios. Con la luz de la política, de la educación, del trabajo, de una carrera profesional, no podremos conocer a Dios. Las cosas que están pasando, si las vemos desde las tinieblas, estaremos en las mismas condiciones del mundo, viendo las cosas desde las tinieblas. Es más, no solo en estos tiempos, sino que se nos manda a nosotros vivir siempre en la luz de Jesucristo. Yo te pregunto, ahora sí para terminar, ¿cómo podemos evangelizar en las tinieblas? ¿Cómo podemos servir? ¿Cómo podemos servir en las tinieblas? No podremos. Nuestro servicio en las tinieblas va a ser un servicio para nosotros. Yo te digo una cosa. ¿Cómo podemos trabajar sin la luz? Trabajaremos como trabajan los del mundo. ¿Cómo hacen los del mundo? Puras tranzas. Sin sabiduría, sin inteligencia, sin pulcritud, sin respeto, sin honor, o mucho menos sin honor. O sea, trabajaremos por la papa, nada más. Pero sin luz. ¿Cómo podemos vender? ¿Cómo podremos comprar? ¿Cómo podemos amar? ¿Cómo podemos sonreír sin la luz de Jesucristo? Tendríamos que sonreír como sonríe el mundo. Tendríamos que trabajar, tendríamos que vender, tendríamos que comprar, tendríamos que hacer todo como lo hace el mundo. ¿Cuántos robos? ¿Cuántos fraudes? ¿Cuántas enfermedades? ¿Cuántos atracos infantiles hemos padecido, hemos sufrido en manos del enemigo por andar en tinieblas? No, espéreme, pastor, no me diga eso. Yo conozco el Evangelio desde hace 20 años. Ah, está bien, conoces el Evangelio de hace 20 años, pero andas en tinieblas. Y eso es lo que muchas veces la iglesia no puede entender. No puede entender. Si yo recibí a Cristo en mi corazón, si Cristo vino a mi vida, y entonces ¿por qué me da más pánico el coronavirus? Que si me muero. Porque todo lo que hacemos lo hacemos en un principio de tinieblas y no en un principio de luz. Pero esta mañana, si tú quieres, puedes entregar tu corazón a Dios de tal manera, de tal forma que seas compatible con la luz. Que tu entendimiento sea por la luz, que tu trabajar sea por la luz, que tu amar sea por la luz, que tu venir a la iglesia sea por la luz, que dirigirte a un hermano o a una hermana sea por la luz. Si no, déjame saludar a fulano, a ver qué le saco. Déjame sentarme junto a la empresaria Tere, a ver si me da algún empleo, una dirección comercial por lo menos. Todo lo hacemos por conveniencia, y si me conviene, sí, si no, pues no. Es que es inteligencia, pastor, es inteligencia. ¿Cómo voy a ir donde no voy a ganar? Porque todo es gana. ¿O no? ¿No es el dicho comercial? Por lo menos me lo he encontrado aquí en Cancún. El dicho comercial es gana. Puro gana.
Está bien, o sea, se oye bien y está bien, gana, no hay ningún problema en gana. Pero cuando yo me acerco a mis clientes, ¿me acerco por gana o me acerco porque la luz de Jesucristo me acerca? El miércoles estoy dando un seminario que se llama, ¿cómo se llama? La economía final. ¿Usted quiere hacerse rico, hacerse millonario? Venga, los miércoles estamos hablando de la economía final. La economía final. Quiero dar un testimonio, si Tere me lo permite. Quiero hablar de Tere y de Pedrito.